Cuando pierde las elecciones Rajoy, entonces de pronto es cuando monta el Congreso de Valencia y dice: el que quiere irse al Partido Liberal, que se vaya al partido; el que quiere irse al Partido Conservador, que se vaya. Efectivamente, se fueron unos a Ciudadanos y otros a Vox. Y de 11 millones te quedaste en 5,5, por imbécil. Pero bueno. Y entonces rompe cualquier relación con la COPE, que era el mecanismo que había mantenido unido al PP con su base social. Sí. Lo que, por cierto, facilita la ruptura de la base social de la derecha. Pero es que luego contribuye para que me echen a mí de la COPE, que tenía que haberme ido un año antes, pero bueno, por aquello de hay que resistir y todas esas cosas suicidas. Bueno, pues es igual, me voy, me monto el chiringuito de radio y ahora tengo 70 emisoras para decir: Casado, cada día te pareces más a Mariano. Lo cual no aboca en tu favor. Fíjese que COPE es un canteo. Los ataques que lanza Vox, a mí me echan de COPE, teniendo una de las secciones más escuchadas del programa de Carlos Herrera, que ahí Carlos Herrera ahí no tuvo esa decisión, por hacer un informe sobre las manadas magrebíes y sobre la delincuencia de los MENAX, y también por mí, según ellos, mi afinidad a Vox. ¿Por qué no escuchan a la audiencia lo que siente la audiencia sobre Vox y PP? Aunque es cierto que los datos que han tenido Carlos Herrera han sido buenos, ¿no? Como los suyos, que no para de bueno, crecer. Pero la diferencia es que, hay un problema estructural. La Conferencia Episcopal Española ni es conferencia, ni es española, ni es episcopal. Correcto. Entonces, empezamos por un papa ateo, que le da una entrevista antes a Évole que a Herrera. Pero por supuesto, pero naturalmente, porque desprecia, porque este es un papa comunista, sí. Es un papa peronista, que tiene lo peor del fascismo y lo peor del comunismo. Y encima cursi. Un tío que le da likes a una brasileña en bikini, encima un viejo salido. Es decir, es una cosa, es un escombro. O sea, lo que le preocupa es Maradona, pero no viene a España al centenario de Santa Teresa, se niega a venir. Debe ser que leer un libro entero de Santa Teresa es mucho para él. Pero la Conferencia Episcopal ha admitido los curas satánicos vascos, la Iglesia separatista catalana, y por la crucecita ha vendido la COPE. Quiere decir, Carlos mantiene, porque tiene mucha gracia y porque es Carlos, mantiene un poco y tal, pero la COPE debería estar ahora muy por encima de la SER. Pero no puede, porque Carlos no puede atacar al Papa. Carlos no puede defender a Vox, que está más cerca de la base de la COPE tradicional. Correcto. Que el Partido Popular. Carlos no puede atacar al PP, porque esta Conferencia Episcopal con quien se lleva es con los meapilas, de los opusinos, del Hispán y los Kikos de Murcia y todo esto. Y hay muchos postes de radio en juego. Bueno, pero al final yo tengo menos postes y tengo más influencia. Sí, no, pero me refiero que ¿por qué defienden al PP? Porque al final son postes de radio en determinadas comunidades autónomas y publicidad institucional. No, pero sobre todo, al final es que es un negocio, si eso lo llevan los intermediarios. Claro. Si dijeras, eso es que los curas viven mejor, las monjitas viven... No, los curas viven en la pobreza más absoluta, las monjitas viven aperreadamente, se sacrifican porque creen en Dios. La Conferencia Episcopal es una gestora que, como decían, de la decadencia del infierno. Dice, y el infierno, el diablo llega a las 12, firma y se va. Bueno, pues eso es la Conferencia Episcopal. Dejó de creer en Dios, dejó de creer en España, que por derrucos hizo una pastoral diciendo que la unidad de España es un bien moral a defender. Se dice pronto, que es claro. Y ahora ya ni es un bien, ni es moral, ni es a defender. Dice, bueno, entonces, ¿para qué sirven los obispos en España? Para nada, para extraviar a los fieles. Aquí el que tiene fe es porque tiene fe en Dios o por alguna actuación divina. Desde luego, tú ves a Osoro y o te haces budista o, no sé, te haces cualquier cosa, desde luego menos católico. Y yo saco ahí, en el final de la vuelta del comunismo, porque ¿qué se ha opuesto siempre al totalitarismo en la historia de Europa? El catolicismo. Sí. Es decir, de las dictaduras que ha habido, hay dos que son absolutas, la de Lenin y la de Hitler. Dios es el Estado, la voluntad del partido, la voluntad del Führer, y el catolicismo eso nunca lo ha aceptado. Sobre todo el catolicismo español, que es el trabajador de la escuela de Salamanca, el clásico. ¿Por qué? Porque si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad natural y no puede caer en la idolatría del Estado. Solo puede rezar a Dios. Pero el Estado no puede ser Dios. Claro. Ni el caudillo tampoco. Por eso Mussolini, siendo Mussolini,
tiene ahí que pactar con el Vaticano, porque son católicos, los italianos, aunque viciosos, son católicos. Y por eso Salazar, lo cuento en la columna del Mundo, en el Estado Novo, que es anterior a Franco, es el modelo real de Franco, el catolicismo es esencial, porque es esencial en la vida civil de Portugal. Como él quiere un Estado corporativo, un poco a la antigua, no democrático, pues tiene que ir a un Estado de valores católicos. Y Franco, al final, lo que es el Estado franquista, sobre todo en la primera parte, más que fascista, es un Estado como el portugués, es un Estado católico. Claro. Es un Estado en que se vuelve a la recatolización de España. ¿Cómo se lo han pagado los obispos a Franco? Dejando que lo saquen de la fosa. Sí. Que es una de las cosas más vergonzosas. Nadie ha ayudado tanto a los católicos como Franco en la historia del catolicismo. Nadie. Pues así lo han tratado a puntapiés. Entonces yo cuento ahí que Ratzinger el año pasado, es un texto que la Iglesia Católica en España, si existiera, debería haber difundido. Hace un trabajo sobre el porqué de la pederastia y de la pedofilia en la Iglesia Católica y cuándo se produce ese fenómeno. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Entonces lo hace Ratzinger, que como no pudo resistir la marea esta escarlata, corrupción, Carrick y tal, que son los que ponen al cura peronista, abdicó, dimitió como papa, porque no tenía, y lo dijo, no tengo fuerza física para lo que tengo que hacer frente, que es, pues eso, llamaban, unos llaman escarlata, otros le llaman malva, naranja, violeta, en fin, el mundo gay. Entonces, el estudio de Ratzinger es, nosotros, cuando acaba el Concilio Vaticano II, creemos que lo conciliar es lo secular, que tenemos que abrirnos al mundo. Pero el mundo al que nos abrimos es mayo del 68. Y en mayo del 68 lo que se quiere es abolir todas las fronteras consideradas naturales, empezando por la familia, por el incesto, por la relación con los mayores, con los menores. Dice, claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los seminarios eran sitios orgiásticos. Y él cuenta, el propio Ratzinger, lo firma, lo firmó el año pasado, texto clandestino, cuando es importantísimo, porque aquí el papa que sabe teología es Ratzinger. Dice, mis propios libros, y era el teólogo de Juan Pablo II, ahora santo, estaban prohibidos en los seminarios. Prohibidos, porque no ayudaban a la formación del sacerdote. O sea, ese nivel de descomposición llegó la Iglesia. Entonces se ha rehecho algo, porque el que tiene fe, y quieras que no, pues como la liturgia católica no hay ninguna, y estas cosas. Y los españoles, pues quieras que no somos católicos, es que no creamos en Dios y sobre todo en los obispos, pero somos de cultura católica y nuestra idea del bien y del mal es católica, y además creemos que el pobre es sagrado porque sea pobre, porque está hecho imagen y semejanza de Dios, y aunque no lo pensemos así, lo actuamos así, lo vamos creyendo. Entonces dice Ratzinger que se han rehecho, pero aunque no lo dice, claro, el problema es que los heterosexuales ya se habían ido. Claro. Es que ya los curas heterosexuales se fueron. Él además le dedica al final hace una dedicatoria de ese trabajo, posiblemente lo último que firme en la vida, a Urs von Balthasar, que fue el otro teólogo católico muy anti-Concilio Vaticano II, que era el otro teólogo favorito de Juan Pablo II cuando llega de Polonia. Que se cuenta que aquello está tomado por gente que no cree en nada, por gentuza, corrupta, masones y tal. Claro, él creía en la Virgen Negra de Cracovia, creía en Dios, una cosa, como decía aquel, 2 papas seguidos creyendo en Dios, Juan Pablo y Ratzinger. Esto es un milagro. Se va a convertir Rusia, y Rusia casi se convierte. Bueno, entonces, Urs von Balthasar, al fin, yo lo leí porque cuando empecé a trabajar, a estudiar el comunismo en serio, pues era la época de la teología de la liberación en América, Hispanoamérica. Y estuve además en Honduras, haciendo para el día 16 hasta reportajes, yo que no he hecho nunca reportajes sobre la guerrilla en Honduras y en Costa Rica. Y entonces estudié la teología, porque claro, la mitad de esto eran teóricos, eran curas y eran además comunistas, y teólogos y teóricos marxistas y tal y cual, Cardenal, Escoto, al que llamaban nalga sagrada, imagínate por qué.
Y entonces estudiaba a Urs von Balthasar y a Ratzinger. Y Urs von Balthasar acabó casándose con una monja. Y sin embargo, le dedica su ensayo Ratzinger, que es el tío, digamos, el tío culto europeo que más ha estudiado la relación de la cultura moderna con el catolicismo, por ejemplo, el arte, la música, etc. Un verdadero sabio. Y me hizo gracia porque, en el fondo, Urs von Balthasar se ha ido por lo que todos, se ha ido con una mujer, porque era un heterosexual, y en el fondo en esa iglesia sobraba. Claro. ¿Qué es lo que dice Lidia Falcón aquí? Es que en Podemos, en Izquierda Unida, en el Partido Comunista, las heterosexuales sobramos. Efectivamente, es que aquí hay un mecanismo que ha ido expulsando a aquellos cuerpos que podrían ser obstáculos. Y el catolicismo es un obstáculo natural al comunismo, porque no cree en la idolatría del Estado, porque llama a combatirla. El catolicismo, si te sabes la doctrina católica, ¿no? Y es una pena que en España, que incluso los que no crean, no creemos, pero sí somos católicos de cultura, no tengamos, por ejemplo, ante la ley CELA, ante todas las leyes que están haciendo, una postura común, que para eso la conferencia episcopal en tiempos de Rouco era un faro, era una referencia. Yo estaba tranquilo en la COPE porque sabía que tenía a don Bernardo en las cuentas y detrás estaba Rouco. O sea, yo podía decir atrocidades al gobierno de Felipe y tal, pero sabía que Rouco estaba detrás y Rouco tenía el Vaticano detrás. Llega un momento que eso se viene abajo.